las componentes de un vector. Ya lo vimos anteriormente y ahorita lo único que tenemos que hacer es encontrar. Fíjense bien, aquí me dan un vector A y me dan el ángulo. Me están preguntando cuál es la componente en X y cuál es la componente en Y de este vector A. Cuando me dan un vector y un ángulo, yo debo encontrar las componentes en X y Y, luego sumo todas las componentes en X, o resto, dependiendo del sentido y la dirección, sumo o resto las componentes en Y y al final obtengo mi vector resultante. Para eso es que lo necesitamos. Si ustedes se recuerdan de trigonometría, el seno de un ángulo es igual a cateto opuesto. Si yo coloco una linterna aquí, ¿miran dónde estoy señalando? Sí. Si yo coloco una linterna y esta fuera un cuarto, aquí la enciendo, ¿en dónde se proyecta la luz? ¿En AY o en AX? ¿Ayer? Perfecto. Entonces, la componente A en Y es igual al cateto opuesto. Siempre que hablemos de la componente en Y, estamos hablando de la función seno del ángulo. Apúntenlo, por favor. Función seno va a ser siempre la componente en Y dividido el valor del vector, o sea, la hipotenusa. Entonces, si seno es igual al vector dividido la hipotenusa, entonces la componente en Y siempre va a ser igual a la medida del vector por el seno del ángulo. Y la componente en X siempre va a ser la medida del vector por el coseno del ángulo. Esto que tengo yo acá en un cuadrito, por favor, apúntenlo, tómenle captura de pantalla. Componente en Y, medida del vector por el seno del ángulo, y la componente en X va a ser la medida del vector por el coseno del ángulo. Muy bien. Aquí tenemos nosotros, miren, la componente, están sumando el vector A más el vector B. Se descompone el vector A en componente X y Y. En la punta de la flecha agregamos el vector B. También descomponemos este vector B en componente X y Y. Mi vector resultante va a ser de la cola a la punta de las flechas. Este va a ser el vector resultante. ¿Cómo lo obtenemos? Sumando coordenadas en X, de componentes en X, y sumando las componentes en Y. Muy bien. Entonces, aquí ya nos habla nuevamente lo mismo. Estamos reforzando todo lo que hemos visto, lo único es que aquí ya nos lo explica perfectamente. Un vector A, siempre en el plano cartesiano, lo podemos representar a través de su componente en X, es decir, lo proyectamos hacia el eje X y a través de su componente en Y. ¿Cómo encontramos la medida de ese vector? Sumando las componentes al cuadrado y sacando raíz cuadrada. Ahora, si me dan la medida del ángulo, por ejemplo, 10 newtons, y me dan la medida de la fuerza o del vector, 10 newtons, y me dan el ángulo, yo puedo encontrar las componentes, la de Y, multiplicando la medida del vector por el seno del ángulo, y la componente en X multiplicando la medida del vector por el coseno del ángulo. ¿Cómo encuentro el ángulo si no me lo dieron? O sea, en el ejercicio no me dieron la medida del ángulo, pero sí me dieron las componentes. Entonces el ángulo lo encuentro dividiendo la componente en Y dentro de la componente en X, y a ese resultado le obtengo tangente inversa. Repito, cuando no tengo la medida del ángulo, pero sí tengo las componentes, divido la componente en Y dentro de la componente en X
y a ese resultado le saco la tangente inversa y ahí me va a dar la medida del ángulo. Tomaron captura de pantalla, esto es fundamental. ¿Ya? ¿Ya tomaron captura de pantalla? Ya. Ya. Muy bien. Entonces, repasemos. Si vamos a sumar vector A, B y C. Miren esto. El vector A va hacia arriba a la derecha, el vector B va a la izquierda y el vector C va en un sentido completamente diferente. Eso no importa, yo voy sumando componente en A más B más C. Ojo con esto, vean ustedes que el sentido de la componente en B, logran verlo aquí a la izquierda, va apuntando a la izquierda. Quiere decir que la componente en X va a ser negativa. ¿Lo ven? Lo proyecto sobre el eje X y me queda negativo. Es decir, acá voy a sumar componente A, le resto la componente B y a ese resultado le sumo la componente en C. Ojo con el sentido. Si vamos a sumar componentes, tienen que considerar que este va a ir sobre el eje X negativo, por lo tanto va a ir negativo. Quiere decir, a la componente A le restamos B y luego le sumamos la componente en C de X. Lo mismo sucederá con la componente en Y. El vector A es positivo, el vector B es positivo, pero el vector C está apuntando hacia abajo. Por lo tanto, sumamos A en Y más componente B en Y y le vamos a restar la componente en C. Esa va a ser negativa. ¿Hacia dónde apunta la componente en Y del vector C? Para abajo. Para abajo, por lo tanto va a ser el eje Y negativo y esa componente en C de Y siempre va a ser negativa. Muy bien. Veamos acá entonces, mi componente en X va a ser la suma de las componentes con el signo que corresponda y la resultante ya la obtuve, A, B más C. Al final voy a obtener una componente en X y una componente en Y de la suma de todos esos vectores. Le saco raíz cuadrada a la suma de los cuadrados de estas dos componentes y el ángulo va a ser la componente en Y dividido la componente en X. ¿Listo? Resuelto el problema y ya ganamos la semana 2. ¿Tienen preguntas?